Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio. Iba a decir a otro episodio del podcast Investigando la Investigación, pero es incorrecto. Hoy tenemos un episodio diferente. Hoy tenemos invitados de dos podcasts de Argentina y de Chile. Tenemos Tercer Patio Podcast y también tenemos el podcast Ciencia en otras palabras. Entonces, lo primero, voy a agradecer a los integrantes de cada uno de estos podcasts participar en el episodio de hoy, donde vamos a intentar hablar sobre la ciencia como relato y la verdad científica y cómo las narrativas y palabras afectan a la verdad científica. Pero primero, agradeceros por venir a este episodio y también os agradecería si os presentéis vosotros un poco antes de empezar el episodio. Entonces, primero vamos a hablar con Gabriel del Tercer Patio Podcast. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás, Horacio? Gracias por la invitación y bueno, un gusto poder conversar con vos y con los colegas sobre este tema que es bien interesante y creo que viene bien para pensar hoy la comunicación pública de la ciencia y el podcast de ciencia, ¿no? Para investigadores y todos aquellos interesados en la temática. Mi trabajo como podcaster tiene que ver con podcasts narrativos, digamos, al que más tiempo le he dedicado se llama Microhistorias, que es un podcast sobre historia de la esclavitud en Hispanoamérica. Y después, bueno, algunos otros podcasts, entre ellos Blog de Ciencia Podcast, que es un podcast más de noticias de ciencia. Soy investigador científico en el área de historia y bueno, comunicador de base, digamos. No hago investigación en comunicación, pero toda mi carrera es en torno de la comunicación. Muy bien. Bueno, luego no os preocupéis porque en las notas del programa pondremos los enlaces a todos los podcasts que vamos a comentar ahí, a nuestros 3 podcasts y también las direcciones de contacto para cada uno. Muchas gracias. Y también tenemos a Daniela y Selim del podcast Ciencia en otras palabras. Hola, Daniela y Selim. Hola Horacio, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias Horacio. Bueno, voy a partir yo presentándome. Soy Selim Musle de Ciencia en otras palabras. Nosotros somos un podcast de comunicación científica de Chile. Tratamos generalmente de realizar entrevistas con investigadores o investigadoras sobre temas más relacionados a las ciencias naturales particularmente, que es el área en la que nos movemos más. Yo soy biólogo marino de profesión y Daniela es. Yo soy bióloga. Y bueno, con Selim partimos en el 2020 con el podcast Ciencia en otras palabras y además del podcast igual hemos diversificado un poco en el área de comunicación científica haciendo algunos videos audiovisuales y últimamente estuvimos haciendo un juego de mesa. Un juego de mesa. Sí. Así es nuestro último proyecto. Ok, sobre los contenidos que tenéis en el podcast o sobre la diseminación de la investigación o cómo es eso. Particularmente es un juego colaborativo donde un grupo de profesionales de distintas disciplinas trata de proteger a los bosques como ecosistema y las especies que viven ahí de los impactos del cambio climático. Muy interesante, muy interesante. Genial. Pues vamos a hablar un poco de todo eso y vamos a introducir un poco el tema que queremos tratar hoy. Bueno, yo me presentaré también. Yo soy Horacio Pérez. Yo trabajo como investigador científico en el área del descubrimiento de fármacos. Soy el host del podcast Investigando la Investigación en España y trato, de investigar cómo se realiza la investigación, de ahí el nombre. Y bueno, en el episodio que vamos a tener hoy vamos a pensar un poco en por qué, a veces pensamos que la ciencia habla por sí sola y a veces nos da la impresión de que un gráfico, una ecuación, una tabla de datos puede ser algo que nos vale para decir la verdad, ¿no? Pero cada descubrimiento puede tener su propio modo para contarse. Es decir, no es lo mismo decir que un virus invade una célula a decir que entra y la transforma. El lenguaje es importante. Ni es igual hablar de una especie que coloniza un territorio que de otra que simplemente se adapta. Es decir, las palabras no solo describen lo que vemos, sino que también dibujan los límites de lo que creemos posible.
Tanto en biología, en física, en ciencias sociales, el lenguaje orienta la mirada y decide si algo parece una amenaza, un hallazgo o una anécdota. Y a veces una palabra cambia todo el marco. Una conducta puede dejar de ser curiosa para volverse hipótesis, un resultado deja de ser error para convertirse en descubrimiento. Por eso, en este episodio vamos a hablar de ese otro laboratorio, el del lenguaje, de cómo las metáforas, las etiquetas y la forma de contar influyen en lo que entendemos por verdad científica, porque la ciencia no solo mide el mundo, también lo escribe y en esa escritura se juega parte de su sentido. Entonces, vamos a empezar un poco debatiendo sobre un primer tema que sería para todos vosotros, ¿cuándo disteis cuenta de que el lenguaje o la manera de contar vuestra investigación importaba más de lo que parecía? Si quieres empezar tú, Daniela. Sí, bueno, quizás en esta pregunta me basé más en una lectura que tuve más que en mi propia experiencia. Hace unos meses atrás leí un paper muy interesante que tiene que ver con el uso del lenguaje y de crear nuevas palabras y cómo estas palabras pueden eh, influir en cómo nosotros pensamos o creamos nuevas hipótesis. Por ejemplo, este paper se trataba de primates, de grandes primates, y cómo ellos consumían frutas del suelo, que por mucho tiempo se observaba que estos animales consumían frutas del suelo, pero estos autores decidieron ponerle nombre a eso y le pusieron scramping. Y ya dejó de ser que comían frutas del suelo, sino que pasó a ser Ujú. que eran frutas fermentadas del suelo. No era cualquier fruta, era una fruta fermentada. Y todo esto cambia nuestra perspectiva de cómo nosotros eh, metabolizamos el etanol, porque podría ser que es una, una característica heredable de nuestros antepasados primates, o sea, del ancestro común que tenemos con los primates. Entonces, Ujú. esto de antes, que era una mera observación, pasó a ser una, una palabra nueva, una palabra nueva en la ciencia y que se transformó en una nueva hipótesis para la ciencia. Ok, y ahora es esta la manera, digamos, técnica de referirse a ese proceso. Claro. Y no hay ningún término, ¿se puede utilizar algún término más coloquial o divulgativo para poder explicarlo? ¿O lo que quiere decir que no es posible o que no es tan fácil hacerlo? Es una palabra nueva, porque esto lo descubrieron hace un par de meses atrás nomás, pero por ahora divulgativamente uno le podría decir consumo de frutas muy maduras para darlo a entender, pero como palabra técnica ellos inventaron esta palabra scramping. Ok, ok. Y entonces vosotros, cuando tú te dedicas a hacer divulgación, ¿qué término utilizas para describir este fenómeno? ¿Tiendes a utilizar el término de scramping o tiendes a explicarlo de otra manera? ¿O va a depender de con quién estés hablando? Ahí yo creo que dependería de con quién está hablando, pero si utilizo la palabra scramping, debería irme a la raíz de por qué utilizaron ellos la palabra scramping propiamente tal. Ok, ok. Y tú, Selim, también, tú has comentado que también trabajas en biología, pero creo que en el área de biología marina. ¿Cuándo tú también te diste cuenta de la importancia del lenguaje en la investigación? Yo creo que me di cuenta cuando todavía estaba estudiando, porque notaba que habían algunos profesores o algunos compañeros que transmitían mejor sus mensajes que otros. Y muchas veces el contenido era básicamente el mismo. Y que básicamente lo que realmente hacían era que eran mejores contando historias o lograr encantar un poco más con la historia que contaban. A pesar de que a veces estábamos hablando de peces y de cómo los nombres de los peces y quién había descubierto X pez, había algunos profesores que eran bastante entretenidos para hacer ese diálogo y que eso generaba un ambiente distinto, una clase agradable y al final es un buen ejemplo que también traté de ir apropiándome. Entonces he tratado de ser un poquito más
storyteller, tratar de contar un poco la historia, de repente dar vuelta a algunas cosas, como para poner el énfasis un poco antes de cómo lo hacemos los científicos, que hacemos esta estructura tan clásica de ir de lo más general a lo más específico, como una tasa bastante lenta, avanzando sin que se nos quede nada afuera. Yo a veces ahora cuando estoy comunicando en congresos o fuera de ellos algún conocimiento, alguna información, adelanto alguna parte, adelanto algún resultado, adelanto alguna pregunta, como para tratar de quemar un poco la ansiedad y generar un poco de expectativa, un poco más. Entonces, como que me di cuenta que moviendo un poco la estructura, que quizá en una investigación científica somos muy estrictos, cuando la comunicamos podemos dar vuelta a algunas cosas, llamar la atención con algo, aprovechar de desordenarnos un poco. Genial, genial. ¿Y tú, Gabriel, cuál fue el momento en que te diste cuenta de la importancia del lenguaje en este contexto? Bueno, yo creo que como investigador tuve la ventaja de ser comunicador primero, es decir, mi formación como comunicador en la licenciatura y profesorado ya me enseñó que las palabras eran importantes para contar la verdad. Acá estamos hablando de verdad Claro. científica, ¿no? Pero el concepto de verdad ha sido muy discutido. Y una de las cosas que más me sorprendió en mi carrera como comunicador fue justamente encontrarme con que mi sentido común de que la verdad era exactamente la realidad, no necesariamente era lo correcto, digamos. Entonces, la verdad la empecé a entender como una construcción, ¿no? Y una construcción a partir de las palabras. Entonces, después cuando empecé a hacer investigación, que antes de hacer investigación en el área de historia, hice investigación en antropología, bueno, ya llegaba con ese bagaje y por otra parte la antropología social y cultural ha discutido mucho sobre lo mismo que la historia, ¿no? Sobre el papel de la narración, ¿no? De la narración de la investigación, ¿no? De cómo finalmente lo que uno investiga se cuenta en una tesis o en un artículo. Entonces, eso también, digamos, contribuyó a ser consciente de esto y por otra parte, en mi trabajo concreto de investigación antropológica, donde hice un trabajo de etnografía con migrantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires, cuando empecé a contar esa investigación, digamos, me pareció que era importante llevar, digamos, las notas de campo a un libro para poder recuperar mejor la perspectiva de estos actores en sus relaciones interculturales en la ciudad de Buenos Aires y también lo que me sucedía a mí haciendo la etnografía, ¿no? El proceso, digamos, de ruptura con el sentido común. Me parecía que se contaban mejor haciendo, bueno, llevando las notas de campo casi que un poco crudas a veces a un libro, ¿no? A un libro de divulgación. Y bueno, ahí, digamos, otra vez esta cuestión del lenguaje estuvo sobre el tapete. Vale, vale. Muy, muy interesante está también. En mi caso, bueno, fue un poco distinto. Yo nunca, básicamente, bueno, me resultaba interesante. Leía libros de divulgación, pero nunca había tenido una intención consciente de participar un poco como investigador y como investigador académico. Bueno, la forma clásica que yo veía pensaba que era la normal, la única, ir a conferencias, explicar papers, etcétera, etcétera, pero en algún momento, yo creo que fue 2018, 2019, al empezar a leer libros de divulgación, pues me di cuenta de que habían otras maneras y también, no sé por qué, empecé a escuchar podcasts y entonces algo me hizo clic porque claro, yo mismo a veces iba a congresos de mi propio área y a veces me fijaba que incluso siendo todos académicos, a veces y siendo del mismo área, a veces era muy complejo que alguien entendiera lo que estaba diciendo otro, incluso utilizando el propio lenguaje científico de la misma área. Y dije, pero ¿cómo puede ser esto, no? Y entonces luego, por contrapartida, luego veía casos bastante famosos, al menos en España, de gente que transfería muy bien ese conocimiento y que hacía artículos que no es que fueran clickbait, pero que un poco, como comentaba antes Selim, le daban un poco la vuelta al tema y empezaban por el resultado de una manera bastante pues, llamativa. Algunos, por ejemplo, tenían mucho arte en
relacionarlo con alguna frase del Señor de los Anillos, la famosa novela bueno, pues que todos conocemos y tal, y algo me hizo clic y dije, vaya, esto es interesante. Pero no fue un poco hasta que me metí un poco más de lleno en el tema pues, de los podcasts, y luego tampoco es exactamente por qué, pero durante el confinamiento y a la salida, no sé por qué, me apeteció empezar a hacer uno como ejercicio para intentar desarrollar un poco pues, la capacidad de intentar explicar de la manera más simple posible, o no necesariamente más simple posible, sino de narrar de otra manera, que es de lo que vamos a intentar hablar hoy, todos esos conocimientos para que pudieran llegar pues, a otras personas. E intentar ser, como comentaba Celine, uno de esos profesores, porque yo pienso que además el intento de hacer pues, divulgación luego también se puede ver reflejado en tu docencia, también en tu investigación cuando vas a congresos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que en este punto cada uno hemos tenido un camino, pero todos vemos más o menos por la importancia del tema, ¿no? Entonces yo también quería preguntaros ahora lo siguiente. Si suponemos que toda investigación cuenta una historia. Bueno, y también un tema relacionado con lo que ha comentado Gabriel, que estamos hablando hemos empezado hablando pues, de la ciencia y de la verdad científica, pero yo creo que si hablamos de la investigación en una manera más general, también podemos incluir humanidades, porque la investigación se puede realizar pues, en muchas áreas, ¿no? Pero bueno, entonces eso, si toda investigación cuenta una historia, ya sea un problema, una búsqueda o un hallazgo, ¿qué opináis de qué manera esa narrativa puede condicionar lo que consideramos verdad científica? Os pregunto ahora a Daniel o Selim. Esa pregunta yo creo que es bastante difícil. Eh, Lo es, lo es. a mí, y en el área en la que estoy yo, y creo que en el área de la biología en general, nosotros tenemos menos certezas que quizá otras ciencias. Se habla muchas veces que la biología es una de las que casi no es ciencia porque tenemos 51% regla y 49% de excepciones, porque Todo depende de la especie. todo depende de la especie. Entonces, Claro, claro, claro. a mí me cuesta mucho hablar de verdad, la verdad, para ser sincero. Y a mí lo que me gusta y lo que tengo que hacer en mi trabajo, yo trabajo en el lado donde se mezcla la política y la ciencia pesquera. Yo estimo las cuotas de pesca que pueden capturar pescadores y que esas Mm, sean rentables. Entonces, yo siempre estoy comunicándome con tomadores de decisiones, con gente del área de la administración pesquera que no son tan técnicos como nosotros. Y algo que yo siento que nuestro mayor deber es comunicarle la incertidumbre de lo que creemos que sabemos y cuánto no es cierto o no tan cierto de lo que sabemos. Y es particularmente importante en las cuotas de pesca porque básicamente yo les digo, ustedes pueden sacar 100 toneladas con cierta precisión, pero en realidad no sé si son 100 o son 120 o deberían ser 80, porque mi margen para hacer la estimación con una información imperfecta hace que mi claro. respuesta tampoco sea perfecta. Entonces, yo necesito transmitirles esa incertidumbre para que a la hora de tomar decisiones la tomen en cuenta y sean precautorios, porque si nos pasamos, los pescados pueden estar bastante complicados, entonces hay que usar la incertidumbre para mí, es como una parte muy importante de la investigación científica y de la que hay que transmitir y que no se hace tanto todavía. No se hace tanto todavía. ¿Te refieres a lo mejor más a tu área o en general? Yo creo que en general, yo creo que la gente cree que la ciencia transmite certezas y pocas veces se habla de la incertidumbre asociada a las cosas que hacemos. Totalmente. Totalmente, estoy totalmente pues, de acuerdo. Y por otra parte, también quería señalar el hecho de que yo creo también que a la hora de ser sinceros, como tú comentas, a la hora de informar de la incertidumbre en ese proceso de pesca y de la estimación de las toneladas, habrá un valor promedio de 100 toneladas, alguna deviación estándar. A mí me parece que incluir la incertidumbre es una manera de dar una verdad, porque estás comentando más la realidad de lo que va a pasar, ¿no? Y tú, Daniela, ¿cómo ves esto? Yo creo que hay que ver primero a quién le estamos contando la ciencia. Correcto. Eh, Ver, porque hacer ciencia
Y hacer artículos científicos, por ejemplo, tiene mucha rigurosidad. Hay que, hay que manejarse con el lenguaje técnico, hay que dar a conocer todos los datos posibles, y, pero cuando uno quiere comunicarlo a personas que no son científicas, uno tiene que balancear la rigurosidad con la accesibilidad, de que ese conocimiento pueda ser significativo y accesible para la persona que lo está escuchando. Entonces, de eso creo que depende de la forma en la que se cuenta la ciencia, la verdad científica, llamémoslo, la incertidumbre. Yo creo que depende mucho del público objetivo, de el Ok. cómo lo vamos a comunicar. Ok. Y tú, Gabriel, bueno, lo que estábamos comentando un poco antes, ¿qué opinión tienes? Pero antes de eso, yo pues, me gustaría resaltar también que en tu caso que eres más de humanidades, ¿no? Que esto se ve un poco por de otra manera distinta. ¿Cómo ves tú la verdad en humanidades? Porque claro, no se puede hablar de 100 toneladas, ¿no? Se puede hablar, no sé, de fechas, se puede hablar de cierto dato, pero la interpretación de la historia es un poco también dependiente de, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros este tema, pues, de la verdad? ¿No sería verdad científica? ¿No sería verdad científica? ¿Qué tipo de verdad sería? No, bueno, sí, también es una verdad científica, entre comillas, en el Claro, sentido de que, bueno, siempre entendiendo esa verdad como una construcción que se, que se hace a partir de unas reglas de validación. Yo creo que en todas las disciplinas científicas igual la verdad siempre es el resultado de, digamos, de unas reglas de validación, ¿no? Em, y en eso estamos de acuerdo, digamos, en común. Y entonces también coincido con Daniela en que una cosa es contar la ciencia a la comunidad científica, es decir, en la comunicación científica, y otra es al público general o a una audiencia amplia, digamos, no especializada, que son otras reglas, son las reglas de la divulgación científica. Entonces, cada una de esos tipos de comunicación tiene sus reglas de validación. Y bueno, y entonces en la divulgación científica me parece también muy bien traer lo que propone Selim de hablar de la incertidumbre, porque ahí, digamos, es válido, puede ser parte del storytelling, ¿no? Humanizar a la ciencia, volverla pues, más cotidiana, ¿no? Y entonces ahí hablar de incertidumbre, hablar de proyectos que fracasan, digamos, discutir lo que es la verdad científica. Bueno, digamos, creo que en la divulgación uno puede hablar sobre la ciencia, pues con otros criterios que por ahí en un paper no tiene el apartado para introducir la incertidumbre, o sí, digamos, pero bajo algunos criterios, ¿no? Que es el error aceptable o, digamos, la desviación aceptable y demás. Pero hay cuestiones que quedan fuera del paper y que tienen que ver con, digamos, con cuestiones subjetivas que no tienen lugar en algunas disciplinas, en las reglas de validación de algunas disciplinas. Entonces, bueno, eso creo que la divulgación nos da otras posibilidades y podemos convertir algunas cuestiones en temas, ¿no? Que en la comunicación científica no tienen lugar. totalmente. Y yo añadiría, bueno, esas cuestiones que no suelen, vamos a decir, si queréis, que no suelen aparecer en el paper, ¿no? Bueno, en un paper sí que suele aparecer la parte técnica de incertidumbre en cuanto a los datos, pero no se le suele dar esa importancia. Si hacemos una narrativa como la que comentaba Selim, pues le damos esa importancia para que sea pues, más entendible. Pero yo también creo que hay otros aspectos que están fuera del paper y que también pueden ser importantes para hacer la narrativa. Me explico. Yo también, sí, adelante, Selim. Sí, iba a esperar a que terminaras, pero disculpa. Nada, nada, cuando queráis. Yo pensaba como en ejemplos. Ejemplos, si estamos haciendo la predicción del tiempo, de la temperatura, y te equivocas, si dice hay un 50% de probabilidad de que hagan 15 grados Celsius, pero el margen de error es que quizás hayan 20 o 10. No es algo tan terrible, la gente no lo percibe como algo tan terrible. Lleva la chaqueta.
Pero si tú le dijiste a alguien, no va a llover, con 50% de probabilidades, ¿qué significa que hay 50% de probabilidad? Es una moneda si llueve o no llueve, pero tú le dijiste, no va a llover con Claro, 50% de probabilidad, y la persona sale a la calle y se moja, eso es una noticia totalmente distinta. Entonces, muchas veces esa incertidumbre y el impacto que tiene el que lo que tú estimaste como real y la incertidumbre es demasiado grande, eso puede generar un impacto bastante grande y acá siempre nos reímos de que la gente se sorprende porque llueve acá donde nosotros vivimos en Concepción, cualquier día podría llover básicamente todo el año. O cualquier día podría tener mucho calor. Es bastante azaroso, le llamamos tropiconce porque es bastante ah, raro. ok, Ahí ok, dejamos, sí, yo sí. creo mucho en las estimaciones de la climatología acá. Prefiero mirar y salir con chaqueta de todas formas. Claro, claro. Entonces es importante no solo tener en cuenta factores que no se tienen en cuenta normalmente, no se le da tanta importancia en un paper, sino tratarlo de manera adecuada, como tú dices, a la hora de explicarlos al público. Yo también quería añadir que me parece también importante a la hora de divulgar una historia, hay muchos otros aspectos que quizás en el paper no se ven por reflejados para esa narrativa, como puede ser el investigador, el equipo investigador, cómo ha llegado a ese resultado, cómo es su vida, qué es lo que han hecho, etcétera, etcétera, porque al final pienso que también para que las historias lleguen a la gente, porque estamos hablando un poco del storytelling, tiene que haber, o me parece a mí que tenga que haber un componente un poco humano para que nosotros podamos entender pues cómo ha llegado todo eso, ¿no? Entonces hay multitud de factores que yo creo que pueden ayudar muchísimo es decir, ver los datos técnicos de un paper de otra manera, hablar de la vida de todas las personas que han trabajado. Es decir, hay muchas dimensiones, ¿no?, que se pueden tener en cuenta para hablar pues, de la investigación. Y luego, además de dimensiones, también las palabras exactas que estemos utilizando, ¿no? Refiriéndonos a cómo queréis vosotros, ¿no?, que las palabras, conceptos y metáforas, antes hemos hablado de narrativa, pero si nos vamos a las palabras exactas, conceptos y metáforas que usamos, cómo éstas pueden delimitar pues las preguntas que podemos hacernos y las respuestas que vemos posibles. ¿Qué opináis de esto, Selim y Daniela? Yo creo que son súper valiosas e incluso en el contexto, de repente creemos que para divulgar o para hablar con personas que no tienen esa cercanía técnica muchas veces con los temas debemos usar metáforas, pero en los últimos años yo me he encontrado con papers que hacen metáforas muy buenas que son para científicos especializados. Y uno de los papers últimos que he estado leyendo habla de usa la metáfora del alquimista para una persona que estima cuotas de pesca. En el caso donde tenemos poca información de lo que estamos tratando de estimar. Digamos, hacer la historia lo más corta posible, en pesquería hablamos de tres tipos de modelos, de data pobre, data moderado o dato rico. Dato rico es cuando, además de saber cuánto se captura año a año, sabemos la medida de los peces, algunos parámetros de historia de vida, qué tan rápido crecen, qué tan rápido se reproducen. Pero hay otro extremo, y que generalmente son pesquerías más pequeñas, que no sabemos casi nada. Entonces, eso está lleno de supuestos. La metáfora del alquimista aquí, la idea que tiene es que si tú no tienes con qué elementos darle a este aparato mágico donde el alquimista supone que metía carbón y sacaba oro, que vendría siendo nosotros le damos casi nada de datos, pero esperamos tener una cuota de pesca muy robusta y que sea sustentable en el tiempo y buena para los pescadores y que cumple con muchas maravillas. Si nosotros realmente no tenemos información para poner este alambique y transformarla en oro, no podemos esperar que la estimación sea oro. Entonces, yo creo que ese tipo de metáforas ayuda bastante a transmitir el mensaje de que no es magia lo que hacemos, aunque a veces lo parece, y que depende mucho de lo que entra al sistema científico que analiza lo que podemos obtener al otro lado como respuestas. Y pensáis también que a veces, no sé si es lo que quería decir también, el uso de metáforas puede implicar un problema para que la gente, como tú dices, piense que es magia de lo que estamos hablando o piense que es algo mucho más grande o mucho más pequeño o diferente de lo que es en realidad si esa metáfora no se maneja con cuidado. Sí, totalmente.
porque podemos desviar la atención a la metáfora y a una idea que queremos transmitir y que no sea rigurosa, no sea suficientemente rigurosa a la hora de que la gente pueda imaginarse realmente cómo es lo que hacemos, porque muchas veces hablamos con personas que son bastante ajenas al quehacer científico, pero están muy interesados en lo que hacemos. Entonces, hay que tener cuidado en ambas direcciones, digamos. Hay que tratar de simplificar y usar metáforas para acercar la información, cuidando no dar una imagen incorrecta tampoco. En tu investigación, Daniela, tú también pones esa atención en el uso de las palabras exactas y también utilizas metáforas o utilizas otras figuras. En mi investigación uso, bueno, en temas de cuando trato de comunicarme con los demás de lo que yo hago, trato de utilizar analogías, metáforas, Ujú. porque de cierta forma eso te acerca con tu público. Pero hay que usar las analogías y metáforas adecuadas. Por eso hay Adecuadas. que saber a qué público uno se está acercando antes de hacer esta comunicación, esta divulgación. Porque, por ejemplo, si voy a hablar con niños de primaria, no voy a estar haciendo analogías con lenguaje más complejo, porque no lo van a entender. O muy poco van a captar del mensaje que yo estoy tratando de transmitir. Entonces, claro, hay que traducirlo al lenguaje, a un lenguaje común entre, digamos, el interlocutor y el público receptor del mensaje. Totalmente. Y en tu investigación, Daniela, por la práctica que tienes, ha desarrollado ya una serie de, digamos, diferentes niveles de analogías para los términos que más comúnmente utilizas dependiendo del público al que te enfrentas. Imagino que a veces irás a congresos más científicos, a veces a eventos más de ciencia popular y no sé si a veces también irás a colegios a explicárselo a niños de una edad más, más corta, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, estudio la evolución de la sociabilidad en roedores. Ok. Que hay algunos roedores que viven en grupo, mientras que otros roedores, otra especie de roedores viven en solitario. Entonces hay algunos roedores que son eusociales. Y cuando yo hablo de eusociales, en congresos puedo decir todas las características que hacen eusociales a una especie. Pero cuando trato de explicárselo a mis amigos que no son científicos, a mi familia, el ejemplo más claro son las abejas. Hay Ujú. roedores que viven como las abejas, donde hay una reina y hay un macho, que son los únicos que se reproducen dentro de una colonia. Y todos los demás son trabajadores. Y eso es mucho más fácil de decir que hay castas reproductivas o o que hay superposición de generaciones. Entonces trato de Totalmente. llevarlo a ejemplos que la gente ya conoce y de esa forma de ahí empezar a contar la historia. Muy bien, muy bien. Y en tu caso, Gabriel, ¿cuál es tu experiencia con el uso de analogías, metáforas y cuál es tu preferencia? Bueno, en el caso de las humanidades y tal vez de las ciencias sociales, a veces hay que tener el cuidado de que las palabras, las categorías que uno usa, no se confundan en el sentido común, ¿no? Cuando hace divulgación. Mm, Es como un poco lo contrario, digamos, de lo que vienen explicando Daniela y Celín, que es esto de acercar al sentido común. A veces en nuestras disciplinas tenemos que aclarar, digamos, de que no podemos tomar las palabras del sentido común, porque usamos palabras, en el caso de los antropólogos y los historiadores que tienen una perspectiva antropológica, digamos, cuando indagan los documentos, usan las palabras de los actores, ¿no? Digamos, de su objeto de ujú. investigación, si se quiere. Y en el caso de la investigación en historia, en mi caso, que estudio cómo se representa a los afroargentinos
es decir, a los argentinos de descendencia africana. Bueno, eso es bien complejo porque tenemos una sociedad en Argentina que siempre ha negado la presencia de africanos y descendientes de africanos y ha negado por eso mismo el racismo, ¿no? Con la idea de que acá no hay negros, acá no se habla de negros y decir la palabra negro tiene un sentido más social, digamos. Acá se puede llamar negro a alguien, digamos, de un sector social bajo, digamos, o de los sectores sociales populares. Entonces, cuando uno habla de los negros en el pasado, desde una perspectiva histórica y usando las palabras que se usaban en la época, donde decir negro no tenía el sentido que tiene hoy, pues puede ser no ser comprendido, digamos, ¿no? Por una audiencia no especializada. Entonces, puede ser que piensen que uno está siendo discriminatorio o que está usando un lenguaje, digamos, racista. Y en realidad uno está usando las categorías que encuentra en los documentos históricos de la época. Entonces, el trabajo con el lenguaje es bien complejo y siempre requiere poner en contexto, ¿no? Digamos, si estoy usando las palabras del pasado, estoy usando las del presente, y las palabras para, digamos, quienes hacemos ciencias sociales y humanidades, pues son un terreno de disputa, digamos. Históricamente se disputa el sentido de las palabras. Entonces, hay palabras que tienen toda una carga, digamos, que tiene que ver con eso, con que representan una disputa. Por ejemplo, acá los migrantes bolivianos, para discriminarlos, se creó una categoría socialmente que es la categoría de bolita. Es una categoría peyorativa, digamos, en donde hay algo de clasismo, ¿no? Porque son migrantes pobres en general. Y los mismos bolivianos, o algún grupo, un colectivo de inmigrantes bolivianos, por ejemplo, en su momento ha creado un periódico donde denunciaba el racismo y el periódico se llamaba El Bolita. Es decir, había una apropiación de la categoría discriminatoria, ¿no? Para militar y hacer activismo contra la discriminación. Entonces, en nuestras disciplinas, las palabras tienen, digamos, son eso, son un campo de disputa, ¿no? Ujú. Sí, cada campo tiene una manera totalmente distinta. Bueno, en el caso del mío, el mundo más de la química computacional, yo creo que a la hora que depende mucho de cómo trates esos conceptos, pero creo que no es tan problemático porque, por ejemplo, vamos a irnos al concepto de una molécula. Es un concepto que técnicamente es una cosa muy precisa y que está muy bien definida, pero cuando intentas llevarlo a un nivel divulgativo, cuando intentas explicárselo a un niño de, por ejemplo, 9 años, puede ser harto complejo. E intenta buscar analogías con cosas que han visto, a veces incluso con videojuegos, si son un poco más mayores, pero yo creo que en mi caso, que es más técnico, no quiero decir que la química sea una ciencia más precisa que la biología, por lo que estabais comentando tal, porque tampoco existe. Esto es una guerra en la que no me quiero poder meter, ¿no? Pero a veces ese tipo de definiciones también puede ser, puedes correr el riesgo de cometer un error al intentar encontrar una analogía que no sea del todo correcta. Por ejemplo, a mí una cosa que me pone bastante nervioso, el uso peyorativo también desde mi punto de vista de la palabra los químicos. Por ejemplo, los químicos que lleva el pescado o este tipo de cosas, en realidad es un anglicismo, chemicals, que lo mal definieron ellos y entonces parece que cuando dices químicos es una palabra con connotaciones pues negativas. Mientras que dice que si dices un biológico, se refiere a medicamentos que vienen de la biología, que normalmente son proteínas que se utilizan, por ejemplo, anticuerpos, parece que tiene connotaciones positivas. ¿Por qué? Porque unas palabras que son de la misma familia, una tiene connotaciones negativas y otra positiva, ¿no? Porque hay un contexto previo que es el que se ha generado, uno por el lado de la biología, otro por el lado pues, de la química, y mucha gente pues lo malutiliza. Entonces, lo que quiero decir con esto, que también uno tiene que decidir si va a seguir utilizando las analogías mainstream
que todo el mundo está utilizando, o también si se quiere que tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena creo que puede ser que estás utilizando un material que ya está en la cabeza de todo el mundo, pero la parte mala, en mi ejemplo, el utilizar el concepto de químicos, es que estás utilizando una terminología pues que es incorrecta. Os voy a poner otro ejemplo. Yo también explico ciencia de ordenadores, informática, y muchas veces tengo que explicar algunos conceptos que son complejos y me ayuda muchísimo a hacer analogías con la película de The Matrix. No sé, imagina que la conocéis, esta película de 1999 con Neo y todo este tipo de cosas. Puedes tener suerte, tienes que ir a un público ya un poco más freak, un poco más específico, a la hora de utilizar esas analogías. Si conocen una cosa muy específica, pues puedes tirar un poco de ahí. Pero si no la conocen, puedes estar un poco en el vacío. Entonces, en mi caso, hay que tener mucho cuidado con los conceptos, con las analogías que utilizas, porque, como comentaba Daniela, independientemente del nivel del público, de la edad del público, también, digamos, la formación o intereses pues, que tengan. A lo mejor no todo el mundo ha visto la película pues, de Matrix, pero si lo comparas con, qué sé yo, si estás hablando de exploración espacial y estás hablando de la película Doll-E de Pixar, es algo que quizás mucha gente pues, más conozca. Entonces, hay muchas situaciones como complejas aquí. Y quería ir a preguntaros otra cosa, y es ¿en qué momentos pensáis que la jerga técnica puede ayudar? eh, y bueno, y en cuáles puede empobrecer, si tenéis casos concretos, a, en cuáles la jerga técnica ayuda o deforma lo que queremos transmitir, pero cuando estamos hablando con un público que no es especializado. ¿O cómo lo veis vosotros, Daniel y Selim? Yo creo que la jerga técnica en sí puede ser una barrera. ¿Por qué? Esto, esto lo pensé mientras hacía mi primer artículo científico, que era sobre el efecto del cambio climático en una especie que está vulnerable. Entonces está dentro de una categoría de conservación que es preocupante. Mi paper estaba lleno de modelos, de mapas, de datos, pero y estaba escrita en inglés y en jerga técnica. Y luego yo pensé, eso, ¿quién lo va a leer? Lo pregunto sinceramente, así como, ¿quién iba a leer mi paper? ¿Y de qué forma ese paper, que podría ser una herramienta de conservación, eh, cómo iba a hacer llegar ese trabajo, ese conocimiento a tomadores de decisiones? Entonces ahí fue cuando dije, me tengo que dedicar un poco a la divulgación científica. No he hecho divulgación científica propiamente tal de mis trabajos, sino de otros, pero por cosas de la vida se dio así. Pero ahí me di cuenta de que realmente la ciencia, por, por eh, con, ¿cómo se puede decir? De que están todos en que la ciencia se escribe en inglés y, Ujú, y eso ya es una barrera para mucha gente totalmente. que no habla en inglés. Y también la forma en la que está escrito solo lo entendemos, digamos que es como un código, un lenguaje de codificación que lo entendemos nosotros, pero ¿cómo lo vamos a hacer llegar a otras personas? Y creo que eso deja, la pregunta es si la ciencia está cumpliendo su propósito solo escribiéndose en inglés y con un lenguaje técnico, porque la ciencia la hacemos Ujú, personas también para las personas. Entonces, si ujú. no hacemos esa transición de conocimiento hacia el público no especializado, estamos fallando. Sí, 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 sí. Y otra cosa que quería preguntarte, por ejemplo, que has comentado, un problema puede ser el inglés. ¿Piensas que un artículo, que el mismo artículo técnico escrito en castellano
podría llegar a más gente en el sentido de que el idioma también es una barrera, ¿no? Claro, el idioma es una barrera. Creo que se podría entender un poco mejor o sea, si somos hispanohablantes en español, algo se podría sacar, pero aún así con el tecnicismo es difícil. Es difícil, correctamente. Yo también lo veo así. ¿Y tú, Selim? Yo comparto un poco, sobre todo considerando que en ciencia muchas veces por acortar cosas que son muy comunes como el ADN, nadie desagrega la palabra ADN, todos hablamos de la sigla. En ciencia pesquera es horrible, está todo abreviado porque todos Sí, son siglas. Nosotros pescamos en el RMS, el rendimiento máximo sostenible. Y todas las personas que estamos en el área sabemos que eso es eso. Y los artículos que escribimos o los informes que hacemos están llenos de siglas. Es horrible. Yo tuve una jefa que no venía del área pesquera, que venía de un área más ingenieril, que estuvo liderando el equipo y básicamente tenía que tener un diccionario bastante grande de siglas que ocupábamos todos todo el día y que están demasiado sentadas ya en este grupo de conocimiento que es la ciencia pesquera. Y creo que además del idioma, eso es una barrera bastante alta. Incluso a veces, sin que estén abreviados, algunas palabras son bastante difíciles de interpretar. En ciencia pesquera, de nuevo, una población de peces, un stock de peces puede estar en sobrepesca y sobrepescado y son dos cosas distintas. Entonces, y suena casi igual. Entonces, suena casi igual. si uno dice que está en sobrepesca es porque lo están pescando mucho, como que el esfuerzo de pesca de los barcos de pesca es demasiado alto, y si está sobrepescado es porque ya fue sobrepescado y que lo sabemos porque su población está baja. Entonces, una cosa lleva a la otra, pero no son la misma en nuestro idioma, y son palabras casi iguales. Entonces, ese tipo de cosas fácilmente puede llevar a confusiones y requiere de conocimiento del área y también requiere de que nosotros la transmitamos de otra forma. Muchas veces estas palabras vienen heredadas del inglés que es donde primero se Claro, escribió y que son básicamente una traducción y que quizás nosotros en español podríamos decirle de otras cosas y ahorrarnos algunos problemas, pero la hegemonía del inglés pesa demasiado en el mundo de la ciencia. correcto. Sí, es algo que queramos o no, hemos heredado y que parece que se va a quedar todavía un tiempo ahí. Por lo menos hasta que Vale, y tú, no lo logre cambiar a chino. ¿No? correcto, correcto. Yo creo que nos tendríamos que poner a aprender chino. Y entonces iba a ser mucho más divertido. Todo esto que estamos hablando iba a ser mucho más divertido, iba a dar para más podcasts. Y tú, Gabriel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, perdón, no quiero ponerme como el representante de las ciencias humanas y sociales, pero en este encuentro como que lo soy. En las ciencias humanas y sociales como que tenemos muy claro que el lenguaje es poder. Y entonces suena mucho la frase del que domina, nomina, ¿no? El que domina Mm, pone el muy sentido buena. de las palabras. Y también tenemos bastante claro que el saber es poder, desde el filósofo Foucault en adelante, por lo menos. Entonces, bueno, a sabiendas de eso, bueno, digamos, sabemos que usar la jerga técnica tiene que ver con esa lógica, ¿no? Del saber como poder. Y bueno, y eso es válido en la comunicación científica porque son las reglas de validación, hablar con el lenguaje técnico y apropiado, ¿no? Apropiado para cada disciplina. Entonces, Ujú. bueno, ahí, digamos, se usa el lenguaje técnico con legitimidad, aunque también se puede discutir, por supuesto, y de hecho se discute. Eh, por ejemplo, quienes introducen la cuestión de la falta de una perspectiva de género en la ciencia y en la comunicación científica. Eh, pero en la divulgación, bueno, hay otras reglas de validación y entonces el lenguaje técnico en la divulgación es como un problema a afrontar, ¿no? Y a superar. Ahora, yo creo también que no hay que subestimar a la audiencia, porque también la divulgación tiene una dimensión educativa, ¿no? Y entonces yo no creo que haya que evitar todos los tecnicismos,
creo que la audiencia tiene una agencia, digamos, una capacidad no solo de comprensión, sino de interpretación y de buscar. Y me parece que de explorar, de investigar también, ¿no? De buscar conocer más, y me parece que la divulgación tiene que estimular un poco eso. Entonces, dejar algunas categorías que requieran ir a buscar, o que inviten a ir a buscar, a explorar, digamos, en el conocimiento, me parece que es sumamente importante y me parece que debiera estar siempre presente en nuestros trabajos o en nuestra divulgación, ¿no? O comunicación pública de la ciencia. Y bueno, creo que la jerga técnica, digamos, en la divulgación, hay que tratar de evitarla, pero digo, no, sin subestimar a la audiencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que a veces también la audiencia se puede sentir un poco, no sé cómo explicarlo ahora mismo, un poco infravalorada, un poco infravalorada si nos estamos dirigiendo a una audiencia, no sé, por decir algo, que tiene un nivel universitario de cualquier área y les estamos explicando las cosas a un nivel que pueda ser no de colegio, pero a lo mejor de instituto, tipo aquí en España, 16 años o algo así. Y eso también puede ser un problema. Yo por mi parte, bueno, lo que estamos hablando aquí mucho es que parece que partimos un poco como que de la información, como que esa verdad que le estamos dando un poco de vueltas, que sería el artículo científico, ¿no? Luego, ¿cómo hacemos para que ese artículo científico llegue al público? Y la manera de hacerlo es, como comentábamos, una vez vamos a un sitio donde el público es universitario, otra es un público de edad intermedia de instituto, otra es otro tipo de público, pero solo hacemos en ese momento un único tipo de, digamos, transferencia del conocimiento. Pero yo quería traer a colación que he visto otras formas que me parecen interesantes y, por ejemplo, bueno, hay una serie de vídeos, esto lo vi por primera vez, era de una empresa americana, pero bueno, se llama la técnica de los 5 niveles de dificultad, donde lo que hacen es lo siguiente. Por ejemplo, empecé viendo con vídeos de computación cuántica y me parecía muy interesante el concepto en el sentido de que primero explican, es un vídeo que puede durar, no sé, imagínate, 10 minutos, los 2 primeros minutos lo explican a un nivel de 8 años, ¿vale? Un nivel que cualquiera puede pillar. Luego, el siguiente nivel te lo explican a nivel de 12, 14 años. Luego suben un nivel universitario, luego un nivel de doctorado. Entonces, la persona que lo está viendo o que lo está escuchando, y también lo he visto en formato escrito, empieza desde la base. Si es un tema muy complicado, me parece muy interesante porque ya puede adquirir un concepto de lo que va la cosa y ya decide hasta qué nivel va a llegar, hasta donde pueda llegar pues cada uno, ¿no? Claro que por otra parte es un formato que no le gusta a todo el mundo porque saben que van a tener que leer la misma esencia varias veces y quizás se pueden frustrar porque van a llegar a un nivel donde ya no van a ser capaz de entenderlo. Yo a veces, por ejemplo, cuando intento entender artículos que están fuera de mi área, yo comencé el grado en filosofía y hay cosas que me pillan pues bastante lejos, entonces utilizo herramientas como ChatGPT para, aplicando esta técnica, es una especie de divulgación inversa. Intento divulgarme a mí mismo por lo que está en otros sitios. Pero lo que quiero decir con todo esto, que bueno, la jerga técnica está ahí, es un problema, pero hay muchas maneras de solventarlo. Sí, Gabriel, adelante. Sí, quería agregar algo. Yo creo que no es lo mismo hacer comunicación pública de la ciencia o divulgación para un divulgador que para un científico. Ahí nosotros tenemos un desafío y además un tema que es incómodo, que tenemos la observación de nuestros colegas, viendo a ver Claro, cuánto deformamos los exacto. conceptos técnicos, ¿ah? Y juzgándonos. Eventualmente, ¿no? Pero digo, es una cuestión que no es, yo creo que los divulgadores, siendo profesionales aún, tienen como, no sé si una licencia o es algo que imaginamos nosotros desde la investigación, pero los investigadores, pues nos cuesta mucho, sobre todo cuando divulgamos nuestras propias investigaciones,
hacer ese trabajo de adecuación a un público más general, cómo usamos las categorías, ¿no? Como que estamos ahí mirándonos a nosotros mismos con los ojos de la comunidad científica. Sí, sí, es un tema. Vosotros entonces, por lo que has comentado tú, Gabriel, vosotros, Daniel y Selim, también tenéis esta sensación de que a lo mejor colegas de vuestro campo, cuando divulgáis, también pueden criticaros porque no utilizáis los términos exactos, etcétera. Yo creo que es un riesgo que sí, que al que estamos expuestos al tratar de hacer un ajuste o una bajada distinta en los temas. Pero yo creo que es un riesgo, pero es un desafío. Es un desafío que podemos lograr y que hay que trabajar y que es satisfactorio cuando se logra también. Cuando logramos hacer una Eso adecuación, una es. buena analogía, que tú al final del día dices, oh, esto estuvo espectacular, no sé cómo se me ocurrió, básicamente. eh, a mí cuando me ha pasado ha sido un momento súper satisfactorio. Y si mi Sí, colega al lado no está de acuerdo, no me importa, porque no te yo sé importa, que exactamente. estuvo disfrutando y pudiendo acceder a un conocimiento que antes no tenía y que pudimos tener un buen momento y valoro más eso. En ese caso que estás comentando tú ahora mismo, ¿ha sido porque te has dado cuenta que a la hora de explicar una investigación tuya muy técnica, has comprobado que a la otra persona u otras personas les ha llegado el mensaje principal? Claro, sí, porque a veces está ese desafío también que decía Daniela, de encontrar este terreno común donde ambos podemos converger a algo, a un ejemplo, algo que realmente es significativo. Y cuando lo logras y te das cuenta que el mensaje fue bien recibido y que a lo menos, bueno, nosotros desde el lado de la comunicación científica no siempre estamos pensando también en que, y esto lo vemos por el lado del juego de mesa, que lo importante no solo de repente es pasar el mensaje como un aprendizaje o como un materia, digamos, como que tú ganaste un conocimiento. También vemos que si una persona disfruta con un tema científico, como en este caso lo que estamos haciendo nosotros, disfruta jugando un juego de mesa que es sobre cambio climático y que gana un poquito de conocimiento, no importa que no sea demasiado, ya lo vemos como una victoria. Entonces, como que Ujú. hay otros objetivos de la comunicación científica a los que podemos tributar haciendo algunos sacrificios, algunos cambios o algunos ajustes que podrían Claro ser que sí. no tan bien esperados por científicos más técnicos. Claro. Ah, sí, Gabriel. No, a propósito de lo que dice Selim, que hay un componente más del que hemos hablado poco y que tiene que ver con que el desafío de los divulgadores también hoy es competir en un campo donde hay múltiples mensajes y donde hay que apelar también a veces a una dimensión que el concepto de verdad científica, pues, digamos, no está ni cerca, que son los sentimientos, las emociones y pensar, digamos, el mensaje también desde ese lugar. Y no solo desde el contenido, y más todavía en una sociedad que consume mucho contenido, digamos, Ujú. y en un contexto donde se habla de posverdad, digamos, donde importa más el sentimiento y la emoción que la realidad, digamos, o la razón, ¿no? Entonces, bueno, ese es un desafío, ¿no? Hoy también. Sí, sí. Y como veis también, otra cosa que yo observo, hablando de este tipo de cosas, por ejemplo, me voy a ir a las redes sociales rápidas, por ejemplo, si nos vamos a TikTok o Instagram, o por decirlo de otra manera, yo ya tengo mis años, ¿no? Entonces yo soy más de la divulgación a través pues, de podcast y fundamentalmente podcast que es audio, es un formato largo, puede ser un episodio de 1 hora, 2 horas, donde se supone que hay paciencia de la persona que está en el otro extremo para poder oírlo, o si es un artículo divulgativo largo, paciencia para poder leerlo. Pero estamos hacia un cambio también de sociedad donde se premia la inmediatez, el consumo de contenido en clips, que pueden ser 5 segundos, 10 segundos, donde yo creo que también hay un poco una presión por intentar comprimir cosas en muy pocas palabras y que eso a veces también puede deformar un poco por la realidad. No sé vosotros cómo veis esto. Quiero decir, todas están, porque hay muchas maneras. Nosotros estamos hablando de podcast, tenéis un juego de mesa que luego pondremos en las notas del programa para quien le pueda interesar, pero ¿os atrevéis a utilizar también
los nuevos formatos tan modernos a la hora de divulgar, o es algo que estáis haciendo ya? Yo ahora comencé a hacer una serie de videos para TikTok y para Instagram sobre la No. evolución de roedores en Sudamérica. Y ha sido un desafío porque en 30 segundos hay que condensar un montón de información y una información que de alguna forma en los primeros segundos tienes que generar el gancho para que esas, ese público se quede a ver el resto de los segundos de tu video que ya de por sí es corto. Mm, mm. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel, todo este tema? Bueno, yo también he estado experimentando con los videos cortos para Instagram y YouTube y también en mi rol, porque yo estoy como coordinador del comité de divulgación del instituto donde trabajo, que es una institución Mm, científica, ¿no? En humanidades, y ahí hacemos producciones también para redes sociales y ahí la lógica es la del entretenimiento, ¿no? Y entonces yo creo que hay que adecuarse un poco a ese mundo también para no dejar, digamos, sin presencia de la ciencia ese mundillo, pero también puede ser como un disparador para que la audiencia busque información, ¿no? No hay que correrse de la pretensión de que vamos a transmitir ahí un mensaje completo y acabado y, y tal vez educativo, y puede ser como un señuelo, ¿no? Para llevar a otras búsquedas, para intrigar, para generar vocación, digamos, por conocer, sobre todo en el público joven, ¿no? Que es por ahí el que más consume esos medios, porque por ejemplo en los podcasts en los que he producido yo, la audiencia en general no es de 30 a 45 años o ujú. 25 a 45, digamos, y entonces te está quedando afuera toda la audiencia de 15 a Claro. 25, por ejemplo, ¿no? Uno se la está Ujú. perdiendo, o incluso más chicos, que para eso el juego me parece que está buenísimo como estrategia de divulgación. Eh, y yo creo que tenemos que, a quienes nos interesa la ciencia y contar ciencia, tenemos que, obviamente si nos interesa, ¿no? Pero ocupar esos espacios, porque, bueno, es donde más se consume también contenido informativo y de entretenimiento. Y bueno, creo que hay que tomar los riesgos y bueno, y sacarse un poco los prejuicios también, ¿no? Y trabajarlo. Totalmente. Estoy pensando en el comentario que has hecho antes de que cuando uno va a divulgar de manera clásica, hablando de un tema científico frente a un público que no es académico, piensa que los colegas lo están mirando mal. Pero si uno está haciendo vídeo de TikTok, ya piensa que los otros lo van a mirar mucho peor, ¿no? Porque no tienen, porque tenemos por diferentes edades, ¿no? Yo lo que veo aquí que, claro, estamos hablando diferentes rangos de edad. Ahora estamos hablando de diferentes tecnologías, diferentes plataformas y claro, a mí lo que me preocupa aquí es que uno puede decir, vale, yo voy a hacer mi ciencia durante el día, luego voy a hacer la difusión y voy a hacer un podcast de 2 horas, luego voy a hacer los clips de TikTok, luego voy a hacer los posts de LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, es una saturación, es un burnout donde creo que o bien uno, cuando trabaja de manera individualista, tiene que decidir centrarse en un par de cosas o trabajar en equipo, un grupo de gente, porque si no es que es imposible. ¿O cómo lo veis vosotros? Sí, o sea, por lo menos nosotros somos un equipo de dos y que podemos Bueno, está bien. un poco en ese aspecto. Daniela siempre ha sido más hábil en lo que es audiovisual. Yo generalmente me quedo más de repente en hacer ideas, postular proyectos y de a poco vamos logrando cosas. Pero sí, yo creo que sí es un desafío poder estar en todas partes. Y esto es un mensaje que recuerdo yo habérselo comentado a otros colegas científicos ahí en la universidad. Y yo creo que no es necesario que cada investigador haga su propia comunicación científica, pero sí sería muy valioso que cada equipo de investigación tuviese alguien que pudiera hacer la divulgación. Y Ujú. eh, yo no sé cómo está la realidad en España, pero acá, bueno, yo no seguí el camino académico después del doctorado, un poco porque es bastante pesado hacer investigación con pocos fondos o con fondos muy duros de concursar, con fondos de comunicación científica que también son escasos y que también son muy competitivos.
y que la barra se sigue subiendo, que ahora hay que hacer cada vez más papers y más comunicación, y es un tema bastante pesado. Entonces, yo creo que lograr tener equipos que engranen bien y que logren repartirse tareas sería, yo creo, lo más valioso, más que considerar que todos tenemos que hacer todo. Aunque bienvenido si alguien lo puede hacer, pero es un trabajo bastante Claro. pesado. Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo ideal sería tener esos equipos cuando fuera posible y en grupos académicos, que suelen haber grupos de investigación, por repartirse un poco el trabajo. Ahí la duda que yo tengo, claro, sería quién se dedica, porque por una parte, el que se supone que tiene más conocimientos técnicos es el mayor, el investigador principal, pero a lo mejor es el que está también más anquilosado y el que menos ganas y tiempo tiene de hacer este tipo de cosas. El más joven va a conocer más fácilmente TikTok y con el móvil y moviendo el dedo va a saber crear todos los vídeos, pero va a tener menos conocimiento técnico, pero va a tener quizás mayor capacidad expositiva, pero por otra parte tiene menos experiencia, ¿no? No sé si lo ideal sería algo intermedio, ¿no? Y tú, Gabriel, que tienes más experiencia por la producción en podcast, ¿cómo ves esto? Supongo que has trabajado con diferentes tipos de casuísticas. Sí, claro. Digamos, yo he trabajado por un lado individualmente produciendo podcasts míos sobre mis temas de divulgación, digamos, y para otra gente. Y también he trabajado ya hace 10 años en coordinando este comité de divulgación, que es como un área de comunicación científica en un instituto, ¿no? Entonces son realidades bien diferentes. A nivel de la divulgación individual, y de la divulgación de ciencia en general en Argentina, y me parece que es una realidad de otros lugares también, hay mucho de emprendedorismo, ¿no? Digamos, Ya. de aprovechar eso como un emprendimiento para generar ingresos. A veces divulgando lo propio y otras veces divulgando ciencia en general. Y bueno, ahí sin duda que es muy laborioso, como decís vos, estar en todos lados a la vez. Y creo que hay que focalizarse en aquello que uno detecta como lo que funciona, digamos, o lo que a uno le funciona y que a uno le interesa, ¿no? Porque si no es imposible. Y bueno, es un camino bien difícil el del emprendedorismo. Y que es, por otra parte, donde más experiencias hay hoy en Argentina, porque la divulgación a nivel institucional en Argentina, la verdad que ahora se le está dando un poco más digamos, de difusión o de atención a eso, pero financieramente muy poco, Ya. porque la ciencia en general está desfinanciada hoy en Argentina, así que ni hablar de la divulgación. Por otra parte, en los programas de evaluación de los investigadores, la divulgación no tiene mucho valor, se la observa, pero no, digamos, no se le da mucho valor, entonces también a los investigadores por ahí no les sirve mucho, digamos, dedicarse a la divulgación en términos de productividad, ¿no? Entonces, bueno, es un campo en crecimiento, pero bien complejo y con realidades distintas. A nivel institucional, nuestra divulgación es digamos, en esto que decías vos de que, bueno, los investigadores con más trayectoria por ahí tienen más conocimiento, pero los más jóvenes tienen más capacidad de manejo de las herramientas tecnológicas, es tal cual. Y ahora nosotros acá creemos, digamos, la idea es darle representatividad a todos los actores de la investigación independientemente de su trayectoria. Sí aprovechamos la voluntad, el entusiasmo y el conocimiento de los más jóvenes para comunicar, porque también sucede mucho que los investigadores con más trayectoria pues no les interesa tanto, no tienen el tiempo y están como más alejados de los medios que se manejan hoy, digamos, de las redes y demás. Entonces, por ahí se dedican menos a la divulgación, entonces aprovechamos el interés de los más jóvenes y pensando la divulgación como, digamos, los contenidos de divulgación, que no necesariamente tienen que ser descubrimientos, hallazgos, aportes únicos al conocimiento, sino que también se puede transformar en un contenido de divulgación una metodología o una discusión teórica, o contar el proceso de investigación desde el vamos, digamos, desde la pregunta. Entonces, creo que incluso los becarios que por ahí tienen trayectorias más cortas de divulgación también pueden contar algo sobre lo que hacen, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay muchos aspectos interesantes. Yo estoy totalmente de acuerdo que no son solo el dato en sí, la ecuación, la fórmula química, que engloban a todo el mundo, a todo lo que hay en todo el proceso de investigación. Puede ser cómo, por ejemplo, si es gente joven, cómo empiezan a hacer sus investigaciones, las emociones, cómo lo viven, etcétera, y que pienso que puede ser bastante interesante es de un público joven hacia otro público pues, muy joven. Quizá la gente que está empezando el doctorado le puede venir muy bien, ya sea para inspirarse o para ver los errores que otros cometen, si los cuentan, etcétera, etcétera, un conocimiento pues muy valioso. Que yo, por ejemplo, en mis años, cuando empezaba el doctorado, este tipo de cosas pues no existía. Sabías lo que hacía tu amigo y el otro amigo, pero claro, y a día de hoy creo que es lo contrario, porque hay tanta cantidad pues, de cosas, pero a mí me interesa muchísimo y es lo que trato de tratar en mi podcast, que la gente no solo cuente su investigación, que sí, y que se pueda entender, sino el cómo lo hacen, trabajas solo, trabajas en equipo, qué es lo que más te cuesta, qué es lo que más disfrutas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en colación a esto quería preguntaros a vosotros, Daniel y Selim, que a nivel personal, ¿cuál es la parte que más disfrutáis y que menos disfrutáis pues, de todo este proceso divulgativo? Me gusta la buena conversación que se da con las personas, porque más allá de que nos cuenten su ciencia, también nos cuentan sus motivaciones, de cómo llegaron a eso, y luego de eso, el sentir que a la gente le gustó el producto final que uno le entrega, como sentir que la gente logró entender, o no solo entender, sino disfrutar, interesarse, que te escriban de que le gustó, o incluso te pongan algún comentario así como, en mi casa vi esta araña, por ejemplo, y me di cuenta de su telaraña, de cómo era la forma, si era tubo o de otra forma, y que ya sabía que eran especies distintas o cosas por el estilo, como mencionaba Gabriel. Hay gente, toda la gente tiene conocimientos. Quizás no lo conocen de la misma forma en la que lo conoce el científico con su jerga técnica. Entonces, a veces que esos comentarios sean la, como la colusión del mismo conocimiento, solo que en distintas palabras, eso igual es súper satisfactorio. Ok, Y ¿y la parte que menos te gusta? la parte que menos me gusta es que, como mencionaba Gabriel igual anteriormente, el hecho de que no se vea a la divulgación científica como algo profesionalizante, digamos. Por ejemplo, Ujú. esto quería comentar un poco, de que quizás ahora, con más conocimiento, tenemos más caminos en la ciencia, no solo el área académica, el área, no sé, me voy a trabajar a una industria, sino que está el área de la divulgación científica, que uno se puede formar Mm. en divulgación científica y ser un comunicador científico propiamente tal, sin necesidad de quizás seguir el área de la academia en sí. Pero, por ejemplo, he escuchado muchas veces de otros comunicadores científicos de que dicen, ah, se dedicó a la comunicación científica porque no le dio para hacer un doctorado, por ejemplo. Ya, sí, 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 Y sí, yo lo he escuchado mucho también. eso no es así. Son intereses de cada una de las personas que uno ve la necesidad, por ejemplo, que hay en que se comunique la ciencia a los demás y que uno quiera ser parte de esa, de ese mundo, digamos. Sí, sí, Entonces, yo lo veo totalmente falso ese tipo de comentarios. Como no vale para hacer la tesis, pues se dedica a divulgación. No lo sé, lo veo un poco como el sesgo del superviviente. No me convence mucho ese tipo de cosas, es verdad. Y tú, Selim, ¿cómo lo ves? ¿Qué parte disfrutarías y menos disfrutarías tú de todo este proceso? Cuando, cuando estábamos siendo
full podcast, la mayor parte de los episodios los grabamos en pandemia. Y fue Mm, algo súper gratificante, porque era espectacular, como que después de cada episodio terminábamos más contentos. Yo creo que tenía que ver el hecho de que estábamos solos, de que estábamos menos comunicados, claro, y nos dábamos cuenta que la otra persona al otro lado le pasaba lo mismo. O sea, al final de la grabación decía, oh, qué bueno, qué entretenido que conversamos. Y eso fue bastante salvador, así como en el aspecto de que la soledad estaba pegando muy duro en esos momentos, y que incluso para nosotros, que no éramos el público de nosotros mismos, el podcast ya éramos los primeros beneficiados por el solo hecho de hacerlo. claro, Eso fue muy gratificante. claro, exactamente, exactamente. Y tú, Gabriel, ¿qué parte te da más placer y qué parte menos de todo el proceso? Bueno, yo soy un apasionado completo de la divulgación científica o la comunicación pública de la ciencia. Realmente no vivo de eso, digamos. A mí me pagan por hacer investigación y lo hago por puro gusto y a veces tengo cuidado de no dedicarle tanto tiempo para no sacarle tiempo a la Mm, investigación, ¿no? Entonces, en realidad no hay nada que no me guste, sino por ahí me resulta más laborioso y a veces ya cansa, digamos, estar tan atento a las redes para mover el material, para hacerlo circular, digamos. Esa es como la parte tediosa y ahí preferiría tener a un equipo de redes que me claro. haga ese trabajo. Porque como decías vos, uno se tiene que repartir en muchas cuestiones a la vez, ¿no? Mientras más redes tenés, es como un contenido para cada red y demás. Entonces, eso me resulta tedioso, pero en realidad disfruto mucho de hacerlo. Creo que la prueba exacta es justamente que no, en general no cobro por hacerlo, sino que lo hago solo por Mm, pasión. Incluso en el comité de divulgación, o sea, en el instituto donde yo trabajo, me pagan como investigador, no como divulgador, y sin embargo hace 10 años que estoy ahí y me da mucho placer hacer algunos contenidos o productos eh, que los investigadores, a pesar de que les cuesta a veces participar y hacerlo, digamos, y usar el lenguaje y demás, después están como muy agradecidos y muy contentos del impacto que tiene, y eso a mí me da placer, digamos. Y después a mí me ha servido individualmente la divulgación de mi propia investigación y esto es algo que lo han visto, digamos, quienes investigan la comunicación pública de la ciencia, que es un medio, la divulgación, de hacerse conocer por los colegas que estudian los mismos temas que uno, ¿no? No solo, digamos, a través claro, de los papers se da a conocer el investigador, sino a veces a través de la divulgación de sus investigaciones. No solo llegar a la audiencia general a la cual le puede interesar el tema sobre el que uno trabaja, sino también los colegas y me han surgido muchas oportunidades. De hecho, hoy tengo relaciones académicas con colegas chilenos que me conocieron a través del podcast sobre esclavitud en el Río de la Plata, o sea, y no a través de mi paper, ujú, sino a través de mi podcast. Y eso para mí es un gran ujú. placer. Sí, sí, sí. Yo, bueno, en mi caso, comparto muchas de las cosas positivas pues, que habéis comentado. No las voy a repetir. Quizás destacaría que para mí es un logro. Bueno, yo, por ejemplo, hago esto fuera de mi horario de trabajo. Aquí en España estamos grabando ahora mismo a las 10:30. Bueno, son las 12 ya. Son las 12 pues, de la noche. Entonces es algo por placer, ¿no? No es algo pues, de trabajo. Pero me parece, en mi caso, disfruto mucho por dos lados, cuando hablo con gente a partir de la cual puedo aprender tanto del área de la que están trabajando, como sobre todo me interesa mucho, quizás es una vena de historiador, ¿no? Ver un poco los procesos que siguen, etcétera, etcétera. Disfruto mucho esa conversación y creo que me hace mejor persona en el sentido de que como investigador luego me vale también a mí mismo, ¿no? Para coger la práctica, para exponer investigaciones y todo este tipo de cosas. Entonces, yo pienso que es muy positivo. Lo malo sería, bueno, por lo que hemos comentado antes, que hay limitaciones espaciotemporales de, pues, de diverso tipo, ¿no? Am, pero claro, también pienso que uno tiene que ser sincero consigo mismo. em,
en mi caso, con el tiempo que tienes para poder hacer el episodio, aunque ya son 300 y pico episodios, pero lo que no puede pretender uno es tener una audiencia de 1 millón de personas siguiéndolo, haciendo este tipo de contenidos. Si hablásemos de cosas de otro tipo, que no me voy a referir, pues claro, cada podcast tiene su tipo de público, su tamaño de público, etcétera, etcétera, pero no es que me frustre, pero creo que uno también tiene que ser pues realista y tiene que saber más o menos a las toneladas de pescado a las que va a alcanzar. Más o menos van a ser 100 o 10 o las que toquen, ¿no? Entonces eso también es importante. Y la parte que menos me gusta, pues no sé qué decirte, que me gustaría tener más tiempo para poder hacerlo, pero bueno, el tiempo es el que es, porque pienso que hay gente maravillosa con muchas cosas pues que contar y, y el tiempo es finito, ¿no? Y bueno, y ya por ir terminando un poco, eh, bueno, me gustaría preguntaros qué es lo que pensáis. Hemos hablado un poco de, en la audiencia de este podcast y de vuestros podcasts, pues yo imagino que es un poco como ha comentado Gabriel. Yo he mirado las estadísticas del mío y la horquilla suele estar centrada es una campana de Gauss en torno a unos 40, a unos 40 años, 45, ¿no? Y a los lados está como que muy levantada, ¿no? Pero para la gente más joven que esté escuchando esto y que se quiera dedicar a investigación, perdón, a divulgación, ¿qué le diríais para que el lenguaje no le traicione a la hora de intentar transmitir lo que investiga o empieza a investigar? ¿Qué opináis vosotros, Daniel y Selim? Que, que bueno, que un consejo para que parta es que l- lo converse fuera del laboratorio, con sus Ujú, cercanas, con su familia, con sus amigos, que trate de que pruebe sus palabras con estas personas y que vea qué es lo que entienden, qué es lo que se preguntan, qué se imaginan con lo que le estás contando. Pero más allá de eso, es si el mensaje llega con sentido, porque el mensaje no necesariamente tienes que contarlo tal cual como es para que le haga sentido a la persona. Entonces, ese lenguaje, de cierta forma, hay que transformarlo para hacerle sentido a esta persona a la cual tú le estás comentando para que así sea fiel a la ciencia. totalmente. ¿Y tú, Selim, qué le sugerirías? Me voy a mover un poco de las palabras al cómo las comentamos, sino como más al storytelling o a la forma en que narramos las historias. Como que la humanidad tiene muchas historias pero pocos formatos. En general casi todos se acercan bastante a los 3 actos y podemos tratar de poner o los 3 actos o el viaje del héroe como el formato de nuestra historia y quizás así Ujú. hacer una historia pegajosa o entretenida de alguna forma, agregando algunos elementos simpáticos para que las personas la disfruten, porque creo que comunicar ciencias también debería tener disfrute en el proceso. Muy bien. ¿Y tú, Gabriel, cómo lo verías? ¿Qué le sugerirías a este tipo de investigador o comunicador joven? Bueno, mira, yo ya he dictado un par de cursos de posgrado para Ah, investigadores en comunicación de la ciencia y siempre arranco diciendo, porque son cursos orientados a la práctica, ¿no? Más taller, que hay que investigar lo que se ha hecho antes de empezar, ver, visualizar, escuchar. Si vas a hacer un podcast, escucha podcast, investiga sobre el tema que te interesa, que se ha hecho, porque si no, a veces podemos creer que estamos inventando algo novedoso cuando ya está muy hecho, y está bueno encontrarle la originalidad y también aprender de lo que han hecho los demás. Y por otro lado, estudiar y definir, como decía Daniela, la audiencia, ¿no? Eso es crucial. Y retomo también lo que aportó Selim, porque creo que un desafío es romper con esa idea de sentido común de que la ciencia es aburrida. Y ujú. ese es un desafío, digamos, que tenemos que hacernos cargo para cambiar ese sentido común, ¿no? Esos elementos me parecen importantes. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo que sugeriría
a alguien joven que quiera empezar pues, en este mundo. Consensúo mucho lo que han comentado pues, los compañeros. Y bueno, pienso una cosa que también creo que lo he comentado antes. La ventaja que tenemos en el mundo de hoy, en 2025, que a una persona joven quizá no le pueda parecer obvia, es que hay una grandísima cantidad de material que se puede procesar, pero es que al mismo tiempo es también un problema porque puede ser un problema porque uno no sabe cuáles son las fuentes fidedignas o no sabe buscar la señal dentro del ruido, etcétera. Eh, Eso le diría pues que tuviera pues muchísimo cuidado y que quizás buscase ayuda de alguien, iba a decir más viejo, pero de alguien que tenga un poco más de experiencia en estos temas, y a día de hoy pues eso no debería ser por ningún problema. Y sobre todo pues mucho ánimo y mucha motivación, pero sobre todo también que no hay que haber terminado 5 doctorados para empezar a moverse en el mundo de la divulgación. Yo he visto casos súper interesantes que me gustan mucho aquí en España, de gente con 22 y 23 años, que se le ve mucha energía y que reconocen abiertamente que no tienen todo el conocimiento, pero que se esfuerzan en hacerlo llegar, y eso tiene mucho valor. Entonces, os diría ánimo, ánimo y nada, pues esto es como todo. Hay que trabajarlo también, hay que trabajarlo porque hay que aprender, pero no hay que tener 100 doctorados para poder hacerlo. Bueno, pues muy bien. Yo creo que em, hemos llegado al final de esta agradable tertulia. Ha sido un placer hablar con vosotros y escuchar los puntos de vista, y creo que ha quedado muy bien tener unas opiniones del mundo de la ciencia, del mundo de las humanidades, que se complementan muchísimo y que yo sinceramente a veces intento quitar, porque al final es investigación que se hace, ¿eh? Entonces, muchas gracias por haber asistido a este episodio. Como comentaba antes, en las notas del programa tendréis todos nuestros datos de todo lo que hemos comentado por si queréis profundizar, y nada, y agradeceros vuestra presencia y espero veros en otro episodio comentando sobre estos temas. Gracias a vos, Horacio, por la invitación y a Daniela y a Celine por los intercambios. Y la verdad que he disfrutado mucho porque es la primera vez que tengo estos intercambios con colegas que hacen podcast y creo que es un espacio de aprendizaje también. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la conversación, tanto Horacio como Gabriel. Fue muy divertido, lo pasé bien. Sí, yo me sumo a los, a los comentarios de todos, porque fue una conversación bastante entretenida y creo que todos nos llevamos algo, algún aprendizaje, alguna cosa nueva también con nosotros después de esta conversación. Seguro, pues un placer y hasta la próxima.